Le había hecho yo a Dolly, quizás, lo que Frank Lassalle, un mecánico de 50 años, le había hecho a Sally Horner, de 11 años, en el 1948. Hoy les traigo el caso de Florence Sally Horner, un secuestro, una muerte trágica y un autor siguiendo las notas policiales. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. No es que Lolita está basado 100% en el caso de Florence, sino que este autor, cuando estaba terminando su novela, aparece este caso en las noticias. El secuestro y la dramática vida de Sally. Una vida horrible la de esta chica. Sobre el final de su novela, él nombra al secuestrador de Sally. Es cierto que en la novela hay muchas cosas que parecen sacadas de la propia vida de Sally, que Vladimir Nabokov tomó de inspiración, pero también lo cierto es que esta novela estaba siendo escrita mucho antes del caso de Florence, casi 10 años antes. Esta novela, brillantemente escrita, porque es una novela, la verdad, digna de ser leída, es una novela que despierta curiosidad, es una novela que despierta crítica, polémica. Es obvio que no vas a estar a favor de Humbert Humbert, el protagonista, pero lo que hace Vladimir Nabokov es centrarse en el pensamiento del pedófilo, en por qué está enamorado de esta niña de 14 años, el porqué de sus deseos. Es una novela que tienen que leerla porque es maravillosa. Hay un artículo publicado en el 2014 de Sarah Whiteman, y todos estos datos y todos los detalles de los que le voy a hablar sobre el caso de Sally, se trata de una detallada investigación, sin duda paralelismos entre Sally y Lolita, de Nabokov. El libro de esta escritora se publica para hacer justicia a la propia Sally y a todos los niños y niñas que fueron secuestrados por pederastas. Historias desgarradoras que ocupan las noticias de nuestros medios durante breve tiempo. Asimismo, esta autora también habla de la obra de Nabokov. Ahí es donde son recurrentes los personajes de adultos interesados por niños. Este artículo es el que tiene más detalles sobre el caso de Sally. Es un artículo excelentemente escrito, donde detalla paso a paso cómo fue el secuestro de esta niña, qué fue lo que sucedió, por qué su secuestrador la llevaba por todas partes, de la misma forma que en el libro de Vladimir Nabokov. Este caso es conocido como el caso real de Lolita. Los parecidos entre Sally y Lolita eran tantos que Nabokov tuvo que enfrentarse a esta cuestión en numerosas ocasiones. Llegó a decir en un tono muy molesto que su novela nació en su propia mente, nunca existió, afirmó a la BBC de Londres en el 1962 mientras escribía su libro. Él dijo que mientras estaba escribiendo su libro aparecían todo tipo de artículos sobre caballeros interesados en niñas, hombres grandes que perseguían niñas pequeñas, y que fue una coincidencia, pero nada más que eso. Argumentó posteriormente a las acusaciones de haber novelizado la historia de Horner. Dijo que había estudiado más casos similares al de Sally. Lo cierto es que este fue del único que se encontró documentación y referencias en su novela Lolita. El viaje que realizaron las parejas, tanto la ficticia como la del caso real. La pena en la cárcel que se le impuso a Lassalle y a Humbert
son similares, el físico casi idéntico entre Sally y Lolita. Todo esto salió a la luz a partir de este artículo que les contaba, el del 2014, de Sarah Whiteman, una escritora que se especializaba en sucesos e historia criminal. Publicó este polémico artículo llamado El caso real de Lolita. Fue fruto de una investigación minuciosa por parte de esta autora. Habló con los familiares de Holner, así como con vecinos que resultaron fundamentales para el rescate de la niña. También aportó nuevas pruebas de que Nabokov hizo algo más que seguir con curiosidad esta historia. Lo que le molestó a esta autora fue la falta de empatía por parte del escritor Nabokov cada vez que le nombraban el caso de Holner. Vamos a comenzar con este caso escalofriante, perturbador y dramático, que es el de Sally Holner. ¿Quién era Sally Holner? Florence Sally Holner nació el 16 de abril de 1937. Era hija de una madre viuda. Su padre era alcohólico y se había suicidado 5 años antes de su secuestro. Era común ver a Sally salir del colegio junto con sus amigas. Como toda preadolescente, no le tenía miedo al mundo. Estaba despertando la vida. No percibió en ningún momento que alguien la estaba acechando todos los días. Frank LaSalle, un mecánico de 52 años, conocido por la policía por abusar de niñas de 12 y 14 años, acababa de salir de la cárcel cuando decidió instalarse en Nueva Jersey y rehacer su vida. No es fácil para este tipo de perfiles mantener encerrado el cazador que llevan por instinto. Así que al principio de marzo de 1948, LaSalle volvió a su territorio de caza tras obsesionarse con una niña bellísima, Sally Holner. LaSalle la siguió hasta encontrar la oportunidad de satisfacer sus deseos y caer una vez más en el delito. Sally tenía 11 años y una tarde al salir de la escuela, sus compañeras le pusieron una apuesta para que perteneciera a un grupo. Tenía que robar un cuaderno en una tienda. Sally ingresó a la tienda y agarró un cuaderno, lo escondió y salió corriendo del lugar. Cuando estaba saliendo de la tienda, sintió una mano que la agarró del brazo. Cuando se dio vuelta, vio a un hombre de unos 50 años que la miraba fijamente y le dijo: «Soy un agente del FBI y estás bajo arresto». La niña le pidió que la dejara ir, pero el hombre le dijo que iba a terminar en un reformatorio. Sally se puso a llorar terriblemente y el hombre le dijo que debía hacer todo lo que él le dijera o terminaría en un reformatorio. Sally le pidió que la dejara ir. Él la dejó ir. Sally no quería angustiar más a su madre. Su padre era alcohólico y se había suicidado, y encima ahora su madre no paraba de trabajar como costurera y tenía a su hija mayor embarazada. Al día siguiente, en su camino a casa desde la escuela, el hombre apareció de nuevo. Sally tenía que ir con él. Ella iba a tener que convencer a su madre que este hombre era el padre de 2 amigas de la escuela y que la invitaban a unas vacaciones en la orilla del mar. Él se iba a encargar del resto con una llamada telefónica y una apariencia convincente en la estación de autobuses de Camden. El hombre era Frank LaSalle, no un agente del FBI, por supuesto. Era todo lo contrario. Era un delincuente que tuvo a Sally durante 21 meses secuestrada. Sally y LaSalle usaban el alias de Frank Warner en ese momento. Se mudaron a una pensión del 203 de la calle Pacific en Atlantic City. Llamó a su madre en varias ocasiones, siempre desde una estación, para decirle que estaba pasándola genial durante 6 semanas. Ella Horner pensó que no pasaba nada. Creía que su hija estaba de vacaciones de verano con amigos. Después de 2 semanas más, las excusas se volvieron más vagas. Después de 3 semanas, las llamadas telefónicas cesaron. Las cartas de Ella, su madre, ya no se pudieron entregar. La última carta de Sally fue más que inquietante. Ella y Warner se irían a Baltimore, algo que la aterró a su madre.
había sido engañada y su hija arrebatada, pero no con violencia, sino con mentiras. Recibió la última carta de Sally el 31 de julio de 1948 y entonces llamó a la policía ese mismo día. Los policías de Atlantic City llegaron a la casa de huéspedes de la calle Pacific, donde supieron que el hombre, llamado Warner, se había hecho pasar por el padre de Sally. Habían encontrado pruebas suficientes para arrestarlo, pero era demasiado tarde. Él y Sally habían desaparecido. 2 maletas llenas de ropa aparecieron en su habitación, al igual que varias postales no enviadas de Sally a su madre y a sus amigos. También había una fotografía, nunca antes vista por su madre. En ella se veía una Sally con cabello color miel, con un vestido color crema, calcetines blancos y zapatos negros de charol, sentada en un columpio. Su sonrisa era vacilante y sus ojos se notaban llenos de tristeza. En esta foto, ella todavía tenía 11 años. Habiendo abandonado Atlantic City y sabiendo que la policía los perseguía, LaSalle y Sally se establecieron en Baltimore en septiembre de 1948. Mantuvieron la pose de padre e hija en el vecindario. Fue hasta abril de 1949 que vivieron en ese lugar. Durante ese tiempo, Sally asistió a la escuela de Santa Ana, a poca distancia de su nuevo hogar. La iglesia de Santa Ana todavía hoy en día está abierta. La escuela cerró a mediados de la década de 1970. Volvieron a viajar, salieron de Baltimore y se dirigieron al suroeste de Dallas. El momento de la mudanza pareció coincidir con la acusación del condado de Camden. En el 1948, el fiscal Michael Cohen acusó a LaSalle del secuestro de Sally. LaSalle se enteró de esta nueva acusación y le dijo a Sally que tenían que irse de Baltimore, porque el FBI lo estaba investigando. No quería estar a una distancia de Camden, porque sabía que ahí la policía podía llegar a encontrarlos. Usando el apellido de LaPlante, vivieron en la calle Commerce, un parque de casas rodantes tranquilo y bien cuidado en la parte más deteriorada de Dallas, desde abril de 1949 hasta marzo de 1950. Sus vecinos consideraban a Sally como una típica niña de 12 años viviendo con su padre viudo, aunque era un padre que no perdía de vista a su hija y que no la dejaba nunca sola, salvo cuando iba a la escuela. Ella horneaba galletas de vez en cuando, tenía un perro, LaSalle le proporcionó una generosa cantidad de dinero para ropa y dulces. Iba de compras, a nadar y a cenar a las caravanas de sus vecinos. Una copia de la boleta de calificaciones de Sally de su tiempo en la escuela Nuestra Señora del Buen Consejo, entre septiembre de 1949 y febrero de 1950, indica que era una buena estudiante, con una sola calificación de C en idiomas. Perdió 10 días de clases en septiembre porque fue hospitalizada por una apendicitis y pasó al menos 3 noches en el hospital de niños de Texas. El comportamiento aparentemente feliz de Sally en Dallas se volvió más pensativo después de su operación. Josephine Kagelmaster, la esposa del socio comerciante de LaSalle en la tienda, comentó que Sally no se veía como una joven sana y alegre, y escuchó a LaSalle decir que la niña caminaba como una anciana después de su operación. Sally pensaba que si le decía a alguien lo que le estaba sucediendo, no le iban a creer. ¿Quién se daría cuenta de que había sido secuestrada cuando, según todas las apariencias, parecía que Frank LaSalle era su padre y encima era cariñoso con ella? Resultó que una mujer le creyó a Sally y la animó a escapar. Ruth intentó engañar a Sally, aún recuperándose de su apendicitis, para que le cuente la verdad. Sally no quiso abrirse. Ruth tramó el comienzo de un plan. Primero escribió a LaSalle, incitándolo a que lo siguieran hasta un parque de casas rodantes de San José, donde podrían volver a ser vecinos. Los Yanis incluso le reservaron un lugar en el parque. LaSalle estaba dentro. Él y Sally condujeron de Dallas a San José. La casa de remolque
adjuntaba su auto. Llegaron al parque el sábado 18 de marzo de 1950. Por alguna razón, tenía más sentido que LaSalle tomara el autobús a la ciudad para buscar trabajo. Había dejado a Sally sola en innumerables ocasiones y estaba seguro de que se quedaría ahí. Pero esto no era Dallas, ni Baltimore, ni siquiera Atlantic City. Esto era San José, en la costa opuesta, lo más lejos que Sally Holner había estado fuera de casa, y un cambio se estaba gestando dentro de ella. Antes de irse de Dallas, Sally se armó de valor para contarle a una amiga de la escuela su terrible experiencia en manos de LaSalle. La amiga le dijo a Sally que su comportamiento era incorrecto y que debería detenerse. Como Sally explicó más tarde, comenzó a rechazar los nuevos avances de LaSalle. Y en la mañana del 21 de marzo de 1950, la decidida preocupación de Ruth Janice y la creciente necesidad de cambio de Sally chocaron en un parque de casas rodantes de San José. Con Frank LaSalle lejos durante varias horas, Ruth invitó a Sally a su remolque, sabiendo que esta era la única oportunidad. Janice logró que la jovencita se sintiera tranquila. Ella quería irse a casa, quería hablar con su madre y con su hermana mayor. Luego Janice le mostró a Sally cómo operar el teléfono en su remolque para que la niña pudiera hacer llamadas telefónicas de larga distancia. Sally llamó primero a su madre, pero la niña estaba desconectada. Más tarde se enteró de que Ella había perdido su trabajo de costurera y mientras estaba desempleada no podía permitirse pagar el teléfono. Después probó con su hermana Susan, que vivía con su esposo y su pequeña hija Diana, en Florence, Nueva Jersey, a unas 20 millas de Camden. Sally trataba de contener su emoción. «Envía al FBI por mí». Sally gritó. «Dile a mamá que estoy bien y que no se preocupe. Quiero volver a casa. Tuve miedo de llamar antes». El cuñado de Sally le pidió que se quedara donde estaba. Después que Sally colgó el teléfono, se volvió hacia Ruth. «Pensé que iba a colapsar», dijo la señora Janice. Ella seguía diciendo una y otra vez: «¿Qué hará Frank cuando se entere de lo que hice?» El FBI fue notificado en Nueva York, que a su vez se lo notificó a la oficina del alguacil del condado de Santa Clara. Los agentes federales y los ayudantes del alguacil se apresuraron hacia el lugar de remolques, donde encontraron a Sally. Sola, se sintió aliviada de ser rescatada, pero aterrorizada de que LaSalle regresara. «Por favor, sáquenme de aquí, antes de que él regrese a la ciudad», dijo Sally. La policía llevó a Sally al centro de detención para menores del condado, donde se sometió a un examen médico. Después de rescatar a Sally, los agentes federales estatales aguardaron el autobús de regreso de Frank LaSalle al parque de casas rodantes y lo arrestaron en el momento en que bajó. LaSalle no solo negó haber secuestrado a Sally, sino que afirmó que era su verdadero padre y que la había criado desde que era pequeña y que estaba casado con la madre de Sally, Ella Horner. Les dijo: «Has sabido dónde estoy y dónde está la niña todos estos días desde que me fui. Podría haberme encontrado en cualquier momento. Tenía un negocio en Dallas. Siempre registré mis autos con mi nombre correcto». La policía requirió que Sally estuviera en la corte para escuchar los cargos. Lloró y gritó al ver a su secuestrador por primera vez desde su rescate. También negó que LaSalle fuera su padre. «Mi verdadero papá murió cuando yo tenía 6 años, y lo recuerdo. Nunca vi a este hombre antes de ese día en la tienda». Ella estaba encantada de saber que su hija todavía estaba viva. Muchas veces la creyó muerta. También negó firmemente tener cualquier conexión con Frank LaSalle. Solo había conocido al hombre cuando él se llevó a Sally en el 1948. Además, el padre de Sally había fallecido hacía mucho tiempo. Sally fue llevada de regreso con su madre en avión. Finalmente aterrizó. La emoción de Sally crecía mucho cuando vio a su madre. Lloró y dijo: «Solo quiero ver a mamá». Sally se paró en la puerta, mirando a la multitud. Descendió de la rampa. Ella corrió frenéticamente hacia donde estaba su hija menor y la abrazó.
Sally bajó corriendo los escalones, su rostro se iluminó de alegría y de lágrimas. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaba Sally. «Solo quiero irme a casa», sollozaba. «Quiero irme a mi casa». Cohen le informó amablemente a la familia de Sally que necesitaba dormir. No podía regresar a su casa porque tenía que declarar en la corte, pero gracias a un acontecimiento inesperado, la estadía de Sally en el centro donde estaban alojándola no duró mucho. La Sal llegó a Camden el domingo 2 de abril. Al día siguiente se declaró culpable de los cargos del secuestro, renunciando a su derecho de un abogado. «No necesitó ningún consejo», dijo la Sal, con una voz apenas audible. «Soy culpable y estoy dispuesto a declararme culpable». La policía no tardó en llegar y devolver a la pequeña a su hogar junto a su madre. La niña pudo relatar todo el drama vivido, los abusos sexuales, la vejación, el miedo, la manipulación, que lo definió como un leproso moral para el juez. Sally, vestida con un traje azul marino, estaba sentada en la parte trasera de la sala del tribunal. No le pidieron que testificara. Nunca dijo una palabra ni una sola vez miró a la Sal. El juez, Rocco Boles, condenó a la Sal de 30 a 35 años en la prisión estatal, la sentencia más corta por secuestro. Luego lo llamó leproso moral. La difícil situación de Sally se escribió extensamente en los periódicos locales en ese momento. A diferencia de Humbert, el protagonista de Lolita, Frank LaSalle no tenía nada de erudito ni de literario. Tenía trabajos irregulares y había trabajado como mecánico. Sus escritos carcelarios carecían de brillo. Los errores gramaticales salpicaban las incoherentes mecanografiadas por LaSalle. Usaba por lo menos 5 seudónimos diferentes, pero como Humbert, LaSalle prefería a sus compañeras jóvenes. Había estado casado con Dorothy Dare y habían tenido una hija. El paradero de Dorothy y de Madeleine, la hija de LaSalle, no interesó mucho en las noticias y desaparecieron rápidamente de la vista del público. Por supuesto, el caso de Sally llegó a los medios, pero no duró mucho tiempo. Decían todo tipo de cosas sobre ella. LaSalle nunca volvió a ver el mundo exterior. Murió de arteriosclerosis en la prisión estatal de Trent el 22 de marzo de 1966, 16 años después de su sentencia. Tenía un poco más de 70 años. Los detalles escasean después del regreso de Sally a Camden, justo antes de cumplir 13 años. Aunque se quedó brevemente con su madre al salir del centro de menores, Sally pasó el verano de 1950 en Florencia con su hermana Susan y su familia. Sally terminó el 8º grado. Se graduó con honores. Todos recordaban que Sally era muy inteligente, era una estudiante sobresaliente y que parecía que sabía sobre una materia antes que se la enseñaran. Esperaba ansiosamente el siguiente paso, la escuela secundaria, y esperaba con ansias poder ir a la universidad y conseguir un buen trabajo. Se veía saludable, comía bien y había alcanzado su altura máxima. A Sally le encantaba todo lo relacionado con el aire libre, el sol, la natación y especialmente la costa de Jersey, donde pasaba mucho tiempo, antes y después del secuestro. A la mayoría de la gente le parecía feliz, pero había momentos en los que no estaba del todo bien. Ella nunca dijo que estaba triste y deprimida, pero usted sabía que algo andaba mal, diría su madre. Nunca volvió a mencionar a Frank LaSalle a la familia. Mantuvo silencio durante su corta vida. Somos personas muy reservadas, dijo Diana. No se había enterado del secuestro de su tía hasta finales de la adolescencia. Ella encontró un trabajo intermitente como costurera y madre e hija aún vivían en la casa adosada de 2 pisos en la calle Linden. Pero la dramática historia de Sally, lamentablemente, no termina acá. 2 años después de haber sido liberada de su secuestro por la policía, Sally hace un viaje. Sally trabajaba los veranos como mesera. Tenía muchos amigos. Una de esas niñas
era Carol Stars, de 15 años, compañera de clase. Acompañó a Sally en un viaje a la ciudad costera de Wynwood, un fin de semana a mediados de agosto. Sería el último viaje de Sally. Las niñas habían ahorrado sus centavos para el pasaje del autobús y se dirigieron hacia el sur. Wynwood bullía de energía para las jóvenes. Nadie sabe si ella tenía reserva sobre dejar ir a su hija, pero el sábado 16 de agosto le dio permiso a su hija de 15 años para tomar el autobús con Carol hacia Wildwood, donde las niñas planeaban quedarse en un resort. Carol y Sally llevaban tarjeta de identificación falsas, las cuales decían que tenían 21 años. Esto iba a dar lugar a confusión más adelante. Sally y Carol no bebían alcohol. La que bebía ocasionalmente era Carol. Las identificaciones falsas eran para poder ir a bailar, a clubes nocturnos. Todos los chicos tenían una identificación falsa. Sally y Carol fueron a la playa, después de eso fueron a bailar toda la noche, y el sábado los planes de las amigas se dividieron. Cuando Eddie conoció a Sally, Edward John Baker conducía su auto hasta Wynwood casi todos los fines de semana de ese verano de 1952. Sally Horner lo conoció. Debió parecerle un niño divertido. Lo que sucedió a continuación es lo que informaron los periódicos locales el lunes siguiente. Carol se fue del complejo en el autobús el domingo 17 de agosto por la noche y llegó a Cadem esa misma noche, pero Sally se quedó. Había conocido a un joven en el complejo ese mismo día y él prometió llevarla de regreso muy temprano en la mañana siguiente. Ella no tenía idea de quién era este chico. Era muy posible que Sally y él se conocieran por primera vez ese domingo. Era 18 de agosto de 1952 en Nueva Jersey. Baker parecía ser un buen chico, no había nada extraño en él. Baker se detuvo en la autopista con Sally Horner en el asiento del pasajero. Debía estar muy animado cuando iniciaron el viaje. Habían pasado juntos todo el domingo, igual que el sábado. Cuando se acercaba la medianoche, Ed y Sally estaban a 17 millas del norte de Wynwood. Un automóvil se acercó desde la dirección opuesta a la autopista de 2 carriles, y Baker cambió los faros a las luces de cruce. Mantuvo ambas manos en el volante para sujetar el coche en el centro de la carretera. A través del resplandor, Baker vislumbró algo a un lado, pero no lo suficientemente rápido como para evitar una colisión. Sally nunca sintió nada. Murió al instante. La chica de 15 años murió en un accidente de carretera cuando el automóvil en el que viajaban se estrelló contra la parte trasera de un camión estacionado. El certificado de defunción emitido por el condado 3 días después enumeraba la causa de muerte como una fractura de cráneo por un golpe en el lado derecho de la cabeza. Ella se había roto el cuello. Había otras lesiones mortales. Incluyeron el pecho aplastado y lesiones internas, así como una fractura en la pierna derecha por encima de la rodilla. El forense no se molestó en realizar una autopsia. La muerte de Sally fue rápida y clara. Tenía el rostro totalmente desfigurado. El daño en la cara fue tan severo que la policía estatal pensó que Ella, la madre de Sally, iba a traumatizarse si identificaba a su hija. Entonces fue identificada por una cuñada. La única forma en que supe que era Sally fue porque tenía una cicatriz en la pierna. No podía decirlo por su rostro, dijo. Un velo cubrió su cara en el funeral, al que asistieron decenas de personas, incluidas varias de sus tías, tíos, primos y compañeros de escuela. La policía arrestó a Baker y lo detuvo. Después de ser tratado por sus heridas del accidente, bajo el cargo de provocar la muerte de Sally Horner en un accidente de tránsito.
2 años después, en junio de 1954, la fiscalía retiró los cargos. No dieron ninguna razón para esto. Frank LaSalle dio a conocer su presencia a la familia solamente una vez desde lo ocurrido. Envió un ramo de flores al funeral de Sally. Sus familiares no quisieron mostrarlo. En la actualidad, las nuevas ediciones de Lolita nos muestran a esa adolescente descarada que de algún modo para muchos es la culpable de su propio destino. Ahora en las portadas ya no se ve esa chica que parece una mujer fatal, una joven provocativa con gafas de sol en forma de corazón. Ahora podemos ver a una joven manipulada, una niña presa de una sombra, víctima de un pedófilo, como lo fue la pequeña Sally Horner y muchos otros niños y niñas que fueron secuestrados por pedófilos, como también lo fue para Vladimir Nabokov, el personaje ficticio Lolita, manipulada, utilizada sexualmente por su padrastro. La verdad que el caso de Sally es escalofriante, perturbador. Una niña que vivió solamente 15 años, con un final muy trágico. Su vida se oscureció cuando este tipo se cruzó en su camino, cuando ella solo tenía 12 años. La verdad que es un caso lamentable como lo es el de muchos otros niños que son víctimas de pedófilos. Pensemos en esa madre que le habían secuestrado a la hija, se la abusaron sexualmente durante 2 años, la recupera. Esta señora, Ella, tuvo la suerte de recuperar a su hija. A pesar de todo lo que le había pasado, su niña podía rehabilitarse, podía tener una vida normal, pero a esta madre, su hija se le muere en un accidente de tránsito cuando tiene solamente 15 años. La verdad que el caso de Lolita es impresionante. Lo conocemos como el caso de Lolita, porque Vladimir Nabokov se inspiró en este caso real, el de Sally Horner, para hacer parte de su novela, comparar el libro con el caso real de Lolita. Sí hay muchas similitudes, pero sí también es real que Vladimir Nabokov ya estaba escribiendo esta novela antes de este caso. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.